Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Como escuchaban, un informe internacional señala a Honduras como uno de los países productores e industrializadores de cocaína en América. Y vi en una declaración del ministro de que habla que mandan a preparar de México y de Colombia a Honduras gente para que aprenda a hacer este tema de la cocaína y otras drogas. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana, con quien vamos a abordar este importantísimo tema. El coronel de artillería José Donaldo Reyes García es el director del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C9. Coronel Reyes García, bienvenido. Buen día, licenciado. Muy agradecido con su invitación a este tan prestigioso programa. Gracias. El coronel de caballería DEN, Otoniel Gross Castillo, es el director del Comando de Apoyo Institucional. Coronel Gross. Muy buenos días, licenciado Valladares. Muy buenos días. Realmente es un verdadero placer estar aquí con ustedes y aprovechar también este espacio para enviarle un saludo de manera muy especial a nombre del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, a nuestros hermanos de la Policía Nacional que este día están celebrando el 142 aniversario, y esperemos pues que este desarrollo de este programa sea muy amplio y sea para poder explicar todas las acciones que estamos realizando en estos temas. Gracias. También con nosotros el coronel de caballería Héctor Benjamín Valerio Ardón, subinspector general de las Fuerzas Armadas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a Dios por permitirnos estar esta mañana en este prestigioso foro y gracias a usted por la invitación. Y también nos acompaña el coronel de justicia militar Santos Nolasco Guifarro, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Coronel. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a su teleauditorio. Pues en Fuerzas Armadas muy entusiasmados, estamos iniciando un año 2024 con metas muy claras, con un plan estratégico muy bien definido y en la cual está pues la intención de la señora Comandante General de nuestras Fuerzas Armadas, del señor Ministro de Defensa Nacional y naturalmente que operalizado por el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahí hay muchas líneas estratégicas que cumplir y entre ellas, claro, fundamentalmente el tema que hoy vamos a abordar, que está relacionado con el combate frontal al narcotráfico. Gracias. ¿Qué piensan ustedes que tan certeros son esos datos y gráficas que ha presentado INSANCRAI, que posiciona a Honduras como uno de los países con producción industrial de coca, también a Honduras como uno de los principales pasos de la coca de lo que es Sudamérica, Colombia y otros países hacia México y los Estados Unidos? ¿Qué piensan las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la posición? Bien, creemos que sí, definitivamente son datos que son creíbles, ellos tienen acceso a información oficial, de ahí extraen los datos y naturalmente que, como se dice en la información, son situaciones, son informaciones, son datos que nosotros como institución tenemos que tomarlos en cuenta para nuestra planificación, para elaborar esas líneas de acción que tenemos que hacer y hemos visto prácticamente en los últimos 10 años este fenómeno que se ha ido incrementando, por decirlo así. Me estoy refiriendo al cultivo de la hoja de la coca y nuestras Fuerzas Armadas han estado enfocados y siempre lo van a estar, actualmente están enfocadas en ese trabajo, en la identificación, en la erradicación de estas plantaciones y en esta presente administración se va a enfocar también mucho trabajo a lo que es ya la identificación de personas que están precisamente haciendo este tipo de ilícitos. ¿Qué piensa usted, coronel Gross? Es muy importante, licenciado, ver este tipo de análisis desde los puntos de vista diferentes que se pueden analizar a través de todas estas instituciones que nos brindan este tipo de informaciones. INSANCRAI precisamente es una de estas organizaciones que se ha dedicado al estudio por muchos años ya de estas actividades. Y recordemos de que Honduras, dentro de su posicionamiento geoestratégico,
juega un papel importante en el trasiego de todas estas actividades. Ahora bien, es muy importante también tener los objetivos específicos que nos brinda el hecho de poder conocer este tipo de informaciones, y este es el caso que queremos dejar plasmado el día de hoy. El hecho de que por parte del gobierno actual, a través de nuestra comandante general, la señora Presidente Constitucional de la República, existe un objetivo, que esto se deriva de los intereses permanentes del Estado, y uno de estos es precisamente el combate frontal a este tipo de actividades. Llámese este tipo de actividades el trasiego, el paso que ha existido durante muchos años a través de nuestro territorio de la droga, y ahora en la actualidad que hemos venido descubriendo ya estas actividades dentro de nuestros territorios, en muchas plantaciones, en muchas actividades que se están dando. Entonces, lo importante es tener determinados cuáles son los objetivos específicos, las líneas de acción que se están realizando a través del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general Rubel Hernández, para poder determinar así la estrategia que se está empleando y poder combatir estas situaciones, y no simplemente dejarlos en una simple estadística. Coronel Valerio. Es importante poder rescatar una situación. Uno es la voluntad que existe de parte de la señora Presidenta de la República, por medio del señor Jefe del Estado Mayor, donde nos hemos propuesto 0 introducción de droga al país. No estamos hablando de prevenir con porcentajes, sino que nos hemos propuesto llegar a esa situación de, podemos decir, Honduras 0 de drogas. Y es así que las Fuerzas Armadas ha desarrollado una serie de estrategias para poder controlar esta situación. En este periodo presidencial, ustedes han podido ver los resultados de las operaciones que hemos realizado, donde han sido bastante fructíferas en el país. Hemos tenido la institucionalidad por completo enfocados a este flagelo que tenemos actualmente. Es así que a principio del periodo presidencial, la señora Presidenta incluso habló de la creación de batallones verdes, que nosotros le llamamos batallones de protección ambiental, que esto ha venido a dar más empuje a estas operaciones. Hemos logrado tener más control de todas aquellas áreas donde antes se decía que estaban bajo control del narcotráfico. Y esto todo ha venido a bajar los índices de criminalidad en la zona, los índices de toda la proyección que existe de parte de la delincuencia en ese país. No ha sido fácil. Cuando hablamos del sector de la Mosquitia, estamos hablando de un sector donde a nivel de Centroamérica se dice que es una de las poblaciones menos densas en cuanto a población. Estamos hablando que hay 100.000 habitantes en un sector de 22.500 hectáreas. Entonces, toda esta sobreextensión de territorio ha venido a ser parte ventajosa incluso para la parte delincuencial. Pero las Fuerzas Armadas, con esta creación de batallones, ha venido a tener más control, más presencia de estas áreas protegidas, y seguro de que a corto, a mediano y a largo plazo vamos a estar cumpliendo la misión. Sí, el coronel José Donaldo Reyes García es el director del Comando de Apoyo al Manejo del Ecosistema y Ambiente. Sus comentarios iniciales sobre esto que dice Instant Crimes. Bueno, inicialmente, licenciado, sé que este es un problema que atañe a todas las naciones, este problema de lo que es el narcotráfico, pero sí es notorio y alarmante de que nuestro país esté en notas negativas a nuestro pueblo hondureño. Le hacemos del conocimiento que sus Fuerzas Armadas está al servicio en un 100% en el combate de este flagelo. Uno de los ejes transversales de nuestra señora Presidenta y Comandante General de las Fuerzas Armadas es lo que es el combate directo al narcotráfico. Sabemos que
el narcotráfico se manifiesta en sus diferentes etapas. Es un flagelo que muta día a día. Por ejemplo, los eventos que nosotros podamos vivir en este 2024 no son los mismos eventos del 2023. Y es ahí donde nuestras Fuerzas Armadas, a través de sus planes estratégicos, toma todas esas medidas correctivas a fin de poder contrarrestar este flagelo que agobia a nuestra nación. Todo soldado, todo oficial a lo largo y ancho de nuestro país está inmerso en este tipo de tareas, combate directo a este flagelo. Como comandante del Comando de Apoyo a los Ecosistemas y Ambiente, dirán, ¿y qué tiene que ver ahí la parte del ecosistema? Es un tema muy sensitivo, porque si nosotros vemos las estadísticas de la cantidad de manzanas de que se han erradicado de droga, llámese de arbustos o plantaciones, llámese de coca, marihuana, eso significa que esas áreas anteriormente estaban cubiertas de árboles. Y previo a ese evento, vamos a llamarle así, de la amenaza, estas fueron deforestadas. Por ejemplo, ahí donde es. Para dar paso al cultivo de ese producto. Esto es gracias a Dios. Gracias a Dios, ahí. Sí. Poner la toma. Ajá, ¿y qué piensan? Ya Honduras entonces es considerado un productor de cocaína. Bueno, yo creo que hay que analizar aquí los indicios que tenemos nosotros en cada evento donde vamos identificando y asegurando las plantaciones. De inicio, yo mencionaba que más o menos esto hace unos 10 años, hace una década que inició el cultivo particularmente de la coca. Y en cada lugar de estos se han encontrado infraestructura básica para producir pasta, para producir coca. Entonces, eso nos indica que sí hay producción. Por tanto, uno de los objetivos que tienen las Fuerzas Armadas y todas las instituciones del Estado, yo lo mencioné que al inicio, que es una política de Estado combatir el narcotráfico de manera frontal, es identificar esos lugares donde están los viveros, donde están las plantaciones, donde están los químicos, donde está la infraestructura, y naturalmente que destruirla. Entonces significa que sí, definitivamente, de acuerdo a lo que hemos encontrado en las diversas áreas de operaciones, hay sembradíos y lógicamente hay producción. ¿Comentarios? Sí, definitivamente que sí, licenciado, es realmente preocupante que en años anteriores estas actividades se hayan desarrollado de esta manera y que por mucho tiempo pues nuestro territorio haya sido utilizado tanto para el paso ilegal de estas drogas y ahora nos preocupa de manera también el hecho de que se está produciendo, de que estamos encontrando cada día estas plantaciones inmensas de hoja de coca, de hoja de marihuana. Entonces, lógicamente, cuando nosotros analizamos este tipo de información que nos presentan estos organismos de manera internacional, nos damos cuenta de que sí, en verdad existe un problema, y es un problema que se vuelve una amenaza, ya que el hecho de que se produzca este tipo de estupefacientes dentro de nuestro territorio, lógicamente esto va a conllevar algunas acciones colaterales que vienen en perjuicio de la economía del país, vienen en perjuicio del desarrollo de la economía, perjudican también la salud de nuestra población, en su mayoría de nuestros jóvenes. Entonces, lo importante ante esta situación y lo más importante ante este tipo de comentarios y ante este tipo de informaciones
que llegan y traspasan todas las fronteras del mundo es el hecho de poder contar con instituciones comprometidas a poder luchar en contra de estos ilícitos. Y quiero mencionarle de manera muy puntual que en el 2023 se crea de manera muy planificada el Comando de Apoyo a Instituciones del Estado. De esta manera se logra coordinar y sincronizar una serie de actividades, tanto con la policía como la DPI, la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, para buscar, erradicar, ubicar y destruir todo este tipo de narcolaboratorios y estas plantaciones, que son las que están originando lógicamente este tipo de actividades, y el hecho de que podamos ver de que cada día dentro de las calles pues está circulando mucho más droga. No nos estamos dedicando únicamente a estas actividades macro, licenciado, sino que también estamos en el combate frontal contra el narcomenudeo, que también está afectando mucho a nuestra población. Y esto pues lógicamente deja resultados muy positivos, de los cuales pues nosotros podemos tener algún tipo de análisis con las estadísticas. Cuando el escudo terrestre se emplea eficazmente en la zona de la Mosquitia, el escudo terrestre está conformado por fuerzas del Ejército, por fuerzas de la Fuerza Aérea y también fuerzas de la Fuerza Naval. Entonces, este conjunto de actividades ha venido a frenar de manera integral y de manera muy eficaz el trasiego de este tipo de ilícitos en esa zona. Y quiero mencionarle aquí puntualmente una estadística. Hablando de trazas, cuando nosotros hablamos de trazas sobre nuestro territorio nacional, estamos hablando de todas aquellas aeronaves que fueron registradas en vuelos sobre nuestro territorio. ¿Eso es trazas? Esas son las trazas. Ahora, de esto hay otra actividad también, que son aterrizajes en zonas clandestinas. Pero cuando hablamos de traza es toda aquella aeronave que circuló sobre nuestro cielo, sobre nuestro territorio. Y una estadística puntual sobre esto es de que en el 2020 existieron 112 trazas registradas sobre nuestro territorio nacional. Posteriormente, en el 2021 existieron 116 trazas. Ahora, veamos ya en el 2022, licenciado. Pero y esto de esos 112, ¿cómo los identificaron? ¿Qué eran? Explíqueme un poco. Sí. Esto de las trazas es bien complejo, ya que hay una serie de instituciones que están monitoreando mediante radares, mediante información, mediante apoyo que tenemos las Fuerzas Armadas con algunas instituciones, incluso con las fuerzas norteamericanas que nos brindan este tipo de apoyo, y mediante la detección de estos vuelos ilícitos que estos despegan desde países de Sudamérica. Entonces, estos se detectan de manera que se les hace una identificación de su recorrido desde que salen de los países de Sudamérica, y luego una vez que pasan por Centroamérica y algunas partes del Caribe. Entonces, todas estas se detectan en su trayectoria, y hay una proyección, licenciado, de poder ver cuáles las intenciones de aterrizaje que traen estas aeronaves. Esas intenciones de aterrizaje se predicen una vez de que nosotros tenemos la información tanto de aire como de tierra, para poder reaccionar de manera inmediata y de manera eficaz dentro de nuestro territorio. Entonces, le mencionaba de que ya para el 2022 estas trazas bajaron a únicamente 26 trazas en el 2022. Y estamos hablando que veníamos desde 112 trazas que estaban circulando y estaban pasando sobre nuestro territorio. Actualmente en el 2023, licenciado, cerramos únicamente con 14 trazas. ¿Qué significa esto? Significa que la aplicación que se deriva desde la verdadera planificación en el nivel estratégico y que se lleva a desarrollar en el nivel táctico, háblese esto de las fuerzas que están en tierra, esto significa que existe de esta manera una verdadera aplicabilidad de este concepto operativo.
existe una eficiencia, una eficacia de estas operaciones que se están desarrollando tanto en los sectores de La Mosquitia, Olancho, Tocoa, y esto pues ha venido a reducir. Ahora, si nosotros hablamos de la parte marítima, licenciado, es otro gran problema, ya que en esta parte... Una pregunta. Sí. ¿Pistas clandestinas? Sí. Áreas clandestinas. Existen muchas pistas clandestinas que nosotros les llamamos... ¿Dónde las han detectado? Porque en San Cray, según ellos, en Colón y Olancho es donde hay más plantaciones de coca. ¿Estos departamentos cuentan con seguridad de parte de las Fuerzas Armadas? Sí, claro que sí. ¿Es cierto esto de San Cray, Colón y Olancho o también, gracias a Dios? Gracias a Dios también. En ese sentido, tienen razón cuando dicen de que Colón y Olancho cuenta con este tipo de plantaciones, y la mayoría de las áreas de aterrizaje clandestino que se han detectado y que se han destruido de manera eficiente y de manera inmediata han sido en el sector de La Mosquitia. Ahora, recordemos también que en años antes del 2020 este tipo de áreas clandestinas de aterrizaje, prácticamente esto era un cementerio de avionetas, licenciado Valladares. Esto era increíble poder ver un cementerio de avionetas, porque este tipo de actividades utilizan las avionetas, aterrizan en nuestro territorio, las descargan, pero la avioneta la incineran. Entonces, nosotros pudimos constatar ese tipo de actividades. ¿Cuántas más o menos, coronel? Aproximadamente le estoy hablando de un total de más de 40, 50 avionetas destruidas que habían estado del 2020 hacia atrás. Ajá, y esa gente, me imagino que están vivos. ¿Cómo hacen para escaparse? Porque usted me habla de 40 avionetas. Sí. Y yo no escucho que capturan a nadie que maneje, que pilotee esas avionetas. Después del 2020, ya entrando nosotros en el 2022, y una vez de que, de acuerdo a los lineamientos estratégicos que nosotros recibimos... Se me viene a la mente, hay hondureños esperándolo, me imagino. Lógicamente que sí. Lógicamente que sí. Usted sabe que esto del crimen organizado trae una serie de actividades en donde se relaciona mucho tipo de gente hondureña, gente que viene de otros países y apoyan el descargo de estas actividades. Ahora, lo importante que hay que destacar y que hay que decirle a nuestra población es que en el 2022 logramos, en 2022 y 2023 logramos 0 aterrizajes clandestinos, licenciado. Y esto fue debido a que el escudo terrestre se implementó y se cambiaron las estrategias. Porque una de las actividades más preocupantes del crimen organizado es lo que mencionaba mi coronel Reyes, es que están mutando y estas organizaciones tienen muchos recursos económicos. Entonces, esto hace de que las Fuerzas Armadas se vea forzada a cambiar sus estrategias para poder combatir. Entonces, del 2022 y 2023 decimos de que hemos tenido muchos avances. De hecho, de pasar del 2020, que se decomisaron únicamente 85 kilos de cocaína en esas actividades, estamos hablando de que para el 2022 y el 2023 hemos tenido un decomiso de más de 1.200 kilos de cocaína en esos sectores. Porque esto es un conjunto de operaciones, licenciado. Esto es un conjunto en donde está relacionado la parte terrestre y también la parte marítima, ya que nosotros en ese litoral atlántico cubrimos un aproximado de más de 680 kilómetros del litoral. ¿Cuántas pistas han destruido? Yo recuerdo, he visto, alguna vez hemos pasado un video que destruyen pistas. ¿Cuántas pistas han destruido, tomando en cuenta lo que han hecho 2022, 2023? Licenciado. Ajá. Sí, se inhabilitaron 21 áreas clandestinas de aterrizaje en esos sectores, particularmente gracias a Dios. ¿Por qué estas bandas criminales prefieren esos lugares? Precisamente por el tipo de terreno, por el tipo de geografía. Ahí es bien plano y fácilmente lo hacen. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que ellos hacen? Ellos traen la avioneta, la aterrizan, luego la queman y hacen todo el resto del procedimiento. Y usted hablaba ahí del piloto y toda la situación. Estos simplemente abordan otro tipo de transporte y lo sacan de ahí. Por eso ahí expliquémosle a la gente que hay, con lo que ustedes me están diciendo, hay mucho hondureño involucrado,
porque yo no escucho que agarran a los pilotos de esas avionetas. Quiere decir que hay muchos hondureños involucrados, que los va a traer, que los está esperando, que si las cosas salen mal también buscan cómo los esconden en Honduras. Eso hay que decirle a la gente para que sepa. Esto no es película. Aquí están 4 coroneles del ejército de Honduras. Esto no es ninguna película de narcos. Esta es la verdad de lo que pasa en el país. Definitivamente, eso es muy, muy cierto lo que usted está diciendo. Esto es muy bien organizado. Para el caso, ellos utilizan sistemas de iluminación en esas pistas, son artesanales. Luego hay gente ahí de nuestro país, los está esperando. Luego ellos, lo que yo le mencionaba, aterrizan, la descarga es rápida, luego transportan también lo que traen ahí rápido y luego proceden a incinerar. Que yo recuerde más o menos, creo que solo en una oportunidad se logró capturar el piloto y el copiloto de una aeronave que traía ese tipo de sustancia, de droga. Pero de ahí el resto, ellos como repito, solo bajan y luego salen del área. Creo que es muy importante hacer notar que definitivamente el problema lo tenemos. Y es un problema serio, es un problema grave, en el cual tenemos la responsabilidad todos, sociedad, autoridades. Y aquí lo importante es qué estamos haciendo nosotros actualmente. En la presente administración, ya el señor ministro lo informaba, pues más de 6 millones de plantas fueron destruidas en el 2022 y más de 6 millones en el 2023. Eso significa que se están atacando los centros de producción. Claro, se está también atacando lo que es la droga que está pasando, la que ya viene hecha, la que viene procesada de otros países. Pero estamos como estrategia atacando esos centros de producción. Espérame, sí. es que son dos cosas diferentes. Esas avionetas puede que traigan coca ya producida o químicos, ¿no? Para hacer esa Sí, coca. la pasta de coca. Así es. No, Es que hay dos eventos y eso hay que saber diferenciar, licenciado. Lo que le explicó el coronel Gross es el procedimiento, el actuar, los protocolos que nosotros tenemos ya establecidos de cómo tratar una traza, ¿vale? Cuando ya viene con la coca producida. Y colateralmente estamos también en los trabajos como Fuerzas Armadas, erradicando todos esos cultivos que se dan en esa zona, específicamente en los departamentos de Colón y Olancho, ¿ya? Una de las intenciones de nuestro señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, es que no se siembre un arbusto más de coca y que no entre al país ni un kilo de coca. Eso lo podemos nosotros tomar como utópico y cómo van a fructificar o materializar esa intención las Fuerzas Armadas. Pero nosotros como Fuerzas Armadas estamos empadronados en ese sentido, con la misma intención de nuestro jefe de Estado Mayor Conjunto. Y una de las prioridades que él tiene es dinamizar más los esfuerzos conjuntos, tanto en la erradicación de los cultivos, como lo que es también el control y la captura de las trazas que prácticamente se dan en lo que es en los sectores de la Mosquitia y algunos eventos aislados ahí en Olancho y Colón. Licenciado, Dígame. al principio hablábamos de la posición geopolítica o geoestratégica que tiene Honduras en el mundo, y no por pura casualidad estas personas utilizan nuestro país para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Tanto la Mosquitia, Colón, cuando hablamos de la Mosquitia hablamos de, gracias a Dios, está Colón y Olancho. Son regiones, si se puede decir, totalmente extensas, donde al momento que usted hacía la pregunta que por qué no se capturan estas personas, cuáles son los procedimientos. Cuando una avioneta entra al país, ahí entramos a hablar de lo que es el crimen organizado. Esta gente está muy bien organizada y utilizan algunos medios de transporte como ser motocicletas, como ser vehículos
de transporte fluvial, marítimos, para poder llevar a cabo estas operaciones. Al momento de que una avioneta entra al país, se han detectado personas que llegan en motocicletas para poder sacar la droga de estas avionetas, luego la esconden en cierto lugar. ¿Qué pasa con los pilotos y la tripulación que viene ahí? Generalmente las pistas clandestinas son construidas a orillas, casi siempre lo hacen a orillas donde puedan ingresar transporte que sea fluvial, en creekers, ríos. Entonces ya hay personas que lo están esperando y estos son sacados a diferentes lugares. Al momento de que una avioneta va a entrar al país, no solamente ellos han identificado una pista, hacen 1, 2, 3, 4 pistas. Y cuando el escudo terrestre establece los protocolos de actuación y se evita que ellos puedan ingresar al país, ellos ya también tienen otros países para poder desarrollar este tipo de actividades. Cuando esta droga logra esconderse en algunos lugares, por decir, si son 50 personas que llegan a desembarcar una avioneta, cada una de ellas lleva su droga a sus casas y luego va siendo recogida poco a poco y después es ida a traer para ser llevada a otros lugares. Esta es una forma de operar que tienen estas personas para luego esta droga es transportada ya sea vía aérea, vía terrestre, para otros países que ellos así lo consideran. Licenciado. Sí. El coronel Valerio ha descrito muy bien ahí la parte logística, lo que ellos mueven. Por ejemplo, la población debe de formarse una idea de la cantidad de dinero que ellos mueven. Por ejemplo, quemar una avioneta para ellos es lo más sencillo, no significa nada para ellos. Entonces, esas capacidades logísticas son grandes, son enormes, la cantidad de dinero igual. Por tanto, nosotros como instituciones también tenemos que estarnos adaptando a ese tipo de amenazas. Y actualmente uno de los objetivos prioritarios que tiene el señor jefe del Estado Mayor Conjunto es precisamente eso, darle mucho apoyo a la Fuerza Aérea, lógicamente mucho apoyo a la Fuerza Naval, pero también se va a enfatizar en esa movilidad terrestre que deben tener nuestras tropas. ¿Para qué? Número uno, para pues, que nuestras tropas operen con esos estándares de seguridad que necesitan todo funcionario. Y luego también para ser eficaces, porque definitivamente son lugares inaccesibles y ahí necesitan un equipo especial. Y en eso se está ahorita, se va a dotar de todos esos recursos humanos y logísticos a estas unidades que están en el área de operaciones. Y ya lo hemos explicado aquí, definitivamente uno de los objetivos fundamentales del presente año 2024 y lo que resta también del tiempo es atacar de manera frontal centros de producción, el tráfico de drogas y también, por qué no decirlo así, el consumo de drogas que también ya representa un problema en nuestro país. Dígame, y los tales radares, yo me acuerdo en el 2006, la única vez que yo he formado parte de un gobierno, hasta el 2009 yo era el secretario de la presidencia. Los radares, se les pedía ayuda a los norteamericanos, sí, no, ¿ayudan o no los gringos ahora? Bueno, con respecto a eso, licenciado, cabe mencionar de que estos radares pues han existido, se han renovado. Lógicamente... ¿Son modernos, coronel, o no? O sea, que digámosle sí. la verdad a la gente, porque ojalá que Estados Unidos nos diera los mejores radares, porque al final la cocaína va a parar a los Estados Unidos. Sí, y eso es muy importante lo que usted acaba de decir. La tecnología es algo fundamental para detectar este tipo de operaciones. Y estos radares, pues, con los que se contaban anteriormente, es ya alguna tecnología obsoleta que han venido a... Imagínense que yo estoy pensando en el 2006, y hoy estamos en el 2024, yo esperaría que los países amigos, no los Estados Unidos o los países, las grandes potencias, los embajadores que la pasan bien, por cierto, aquí, los embajadores europeos, que nos ayuden en esa lucha contra el narcotráfico, que le ayude a esta gente, a los militares, que le ayude al gobierno de Honduras para luchar contra ese narcotráfico. Qué mejor que tuviéramos radares modernísimos para que esto se fuera parando. Sí, sería muy interesante eso realmente. Y cabe mencionar algo muy específico aquí, licenciado, el hecho de que cuando no existe realmente una verdadera sincronización
de todas las instituciones del Estado, es difícil hacer frente a este tipo de problemas. Entonces, esto es lo que... ¿Verdad que lo nuestro no es tan avanzado? Bueno, realmente que carecemos de esta tecnología. Sin embargo, ¿cuál es el punto importante que yo quiero mencionarles en esta mañana y que es necesario de que todo el pueblo hondureño lo sepa? Es qué se está haciendo. Y en este sentido, nosotros pues hemos recibido por parte del mando estratégico, a través de los objetivos establecidos por la señora Presidenta de la República, a través del Ministro de Defensa, hemos recibido una verdadera planificación y orientación estratégica que conlleva, licenciado, este tipo de apoyo. Para esto nosotros como Fuerzas Armadas necesitamos obtención de equipo, de tecnología, de inteligencia, y eso es lo que precisamente se está reforzando. Y este es uno de los aspectos que mencionaba mi coronel Nolasco en este sentido, que estamos actuando de otra manera, estamos modernizando este tipo de planificación, porque si no existe una verdadera planificación y si esta planificación no se deriva desde este nivel estratégico, no vamos a contar con este apoyo. Y eso es lo que nos está fortaleciendo en estos últimos 2 años, el hecho de que existan instituciones comprometidas, el hecho de que podamos tener a un secretario de Defensa comprometido, interesado en poder participar en este tipo de actividades y poder conseguir ante estos países los presupuestos, la tecnología que nos vengan a apoyar para poder dar verdaderos resultados, porque esto es parte de la lucha contra el narcotráfico, poder contar con esta tecnología, y lo estamos haciendo. Y yo creo que de esta manera, así como vamos ahorita progresando, vamos a ir teniendo al final de este año mejores resultados, licenciado. Y esto es importante que el pueblo lo sepa, de que existe una orientación para que el esfuerzo sea institucional, porque si lo hacemos de manera aislada, no solamente las Fuerzas Armadas vamos a lograrlo, necesitamos el compromiso de todas las instituciones a las cuales apoyamos. En la actualidad, licenciado, ¿cuáles son esas instituciones? Instituciones como la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, la DPI, la Dirección de Investigación, Fiscalía, la Dirección de Inteligencia, la Policía Nacional. Todas estas instituciones en la actualidad estamos aunando todos estos esfuerzos para poder combatir de manera eficiente este flagelo que en realidad pues nos tiene y nos ha tenido bastante afectados en la parte de la economía, en la parte del desarrollo y sobre todo nuestra juventud, que es la que está sufriendo pues los resultados de estas actividades. Sí, solo deme un minuto que don Antonio Velázquez está desde La Libertad, Comayagua. Don Antonio, buenos días. A los panelistas ahí, solo una consulta con los panelistas. ¿De quién son esos terrenos donde siembran esas cantidades de plantas de marihuana? ¿Y qué hacen con los dueños de esos terrenos? Solamente, gracias, Raúl. Gracias a usted por su comunicación. Sí, muchas gracias al amigo que nos está viendo. Definitivamente esa es la gran pregunta que se tiene, ¿verdad? ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué no hay capturados tanto en un evento como en el otro? Y el narcotráfico, definitivamente ellos son muy organizados y ellos prevén todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que un narcotraficante difícilmente va a cultivar una plantación en un terreno que esté debidamente registrado, que esté a su nombre, porque la autoridad lo primero que va a ir a hacer es precisamente ir a investigar de quién es el terreno, y inmediatamente se emitirían las órdenes de captura. Así es de que estas plantaciones normalmente son hechas en lo que son terrenos ejidales, terrenos del Estado. Por eso los podemos ver ahí en esas zonas protegidas, que es lo más grave todavía, porque están destruyendo nuestras áreas protegidas, particularmente la biosfera del río Plátano. Entonces, por eso es que usted no ve capturas. Son lugares muy alejados, están bien vigilados. Cuando la autoridad va hacia esos lugares, esa vigilancia alerta y lógicamente todo el mundo se va del área. Y la población también, yo creo que es muy importante hacerle un llamado a la población para que de alguna manera colabore. Puede decirse, ¿verdad?, que se siente temor, que se siente miedo, pero hay alguna forma de poderlo hacer.
Por ejemplo, si usted mira un cultivo de una manzana, 2 manzanas, los que somos del campo, creo que sabemos cuánto es una manzana de terreno, es bastante. Y un cultivo de esos raros, que no es yuca, que no es malanga, que no es, el ciudadano lo identifica fácilmente. Entonces yo creo que ahí es donde viene el apoyo que nos puedan dar. Inmediatamente informar a la autoridad más cercana de un cultivo en un área pues lejana de las que yo he mencionado, y luego nosotros vamos a identificarla, asegurarla. Es por eso que definitivamente no hay capturas, porque esos terrenos no pertenecen a nadie, son terrenos del Estado. Licenciado. Sí, dígame. Sí, con respecto a esto quiero ampliar un poco esta... Solo si me da un minuto, Sí. don Israel Mendoza. Don Israel, buenos días. Buenos días, soy don Israel Mendoza de la colonia Villa. Ya tengo casi 60 años, de los cuales por lo menos 50 me he llevado informándome, escuchando fotos en los diferentes medios. A criterio, a mi punto de vista, tengo 3 preguntas para los seguidos oficiales. Una es, las Fuerzas Armadas realizan investigaciones periódicas para ver si alguno de sus miembros está involucrado en esta banda de tráfico. La tercera, ¿en qué medida las Fuerzas Armadas están colaborando con la seguridad interna del país? Y la tercera es, ¿las Fuerzas Armadas van a hacer algo contra los oficiales que evidentemente participaron en el tráfico de drogas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández? Muchas gracias. Sí, bien, con respecto a la pregunta anterior de don Antonio Velázquez, esto nos da una oportunidad para poderle dar a conocer al pueblo en general, y aprovechando ya que don Antonio Velázquez pudo expresar esta interrogante y esta duda que yo sé que miles de hondureños la tienen, y es el hecho de poder detectar estas plantaciones y de saber de quién son estas tierras. Y es el hecho de que en este momento se están llevando a cabo una serie de coordinaciones, de análisis, de inteligencia, para poder enfocarnos en las capturas de estas personas que son los responsables de cuidar, de administrar y de proporcionar este tipo de terrenos específicamente para este tipo de plantaciones. Y esto pues dentro de pocos días vamos a ver algunos resultados que son mediante la obtención de este tipo de información. Entonces, quiero que el pueblo sepa eso, de que estamos trabajando en eso, de que no solamente estamos dedicados a encontrar la plantación, destruirla, quemarla, sino que estamos haciendo un análisis bien profundo sobre quiénes son los dueños de estas plantaciones. Y con respecto al segundo punto de... Repítame, perdón, y lo que dijo el señor, ¿quiénes son los dueños de esa tierra? Yo conozco Patuca y esa zona de Olancho y varias partes de Honduras, las he sobrevolado. Hay lugares que yo me he preguntado, ¿solo es a pie, en helicóptero o en burro? ¿Y cómo llegan esos que cultivan ahí a esas tierras? Le puedo contestar su pregunta. Cuando hablamos, nos vamos a referir a la biosfera del río Plata, ¿no? Patuca en su momento. Estas áreas protegidas constan de la zona núcleo, una zona de amortiguamiento, y en la parte de la biosfera del río Plata no tenemos una zona cultural. En la zona núcleo es prohibido que una persona tan solo ponga un pie ahí sin la autorización de la señora Presidenta de la República. Se autorizan exploraciones de especialistas para que puedan llevar a cabo investigaciones. Tenemos la zona cultural, que es en la Mosquitia, donde están las etnias, donde ellos tienen algunos convenios de explotación de tierras, que no es el tema ahorita, pero ellos lo hacen ahí. Y están las zonas de amortiguamiento, donde se permiten algunas actividades por los ganaderos y todas las personas. En el caso de Patuca, de igual forma, usted dice que utilizan burros y toda situación. No, supongo. Correcto. Bueno, lo vamos a Es que son lugares inaccesibles, ¿no? correcto. Sí. Son inaccesibles, pero como lo dije anteriormente, Y una vez le pregunté el año pasado o el antepasado a un compañero de ustedes
que cómo hacían los que iban a cultivar para llegar ahí. Bien, entonces, son lugares inaccesibles, tanto para la parte delincuencial como para nosotros, las Fuerzas Armadas, o como para la población en común. Si hablamos de logística, ellos tienen logística que desarrollan para llegar a esos lugares. ¿Qué sucede? Utilizan los ríos por medio de lanchas, pipantes, llegan a los ríos y para poder transportar X material. Luego pueden transportar siempre por crickers, por lugares donde no dejan huellas, por medio de mulas, por medio de burro, como dice usted, para poder llegar a esos lugares. Entonces, esa es una forma para que nosotros también podamos llevar ese tipo de actividades. Ahora, existen lugares ya más inhóspitos que para poder llegar definitivamente se necesita vía helicóptero. Y ya se han identificado algunos lugares, en Colón precisamente, donde ya algunas personas habían estado llevando a cabo materiales vía helicóptero para poder desarrollar ese tipo de actividades. A veces no siempre es para narcotráfico, sino que también estamos hablando de ganadería, también se usa para la ganadería, para la agricultura migratoria, donde los campesinos que trabajan en ese sector ellos mismos les proveen los recursos para que puedan tener su ganado, para que puedan tener agricultura y de esta forma poder subsistir y les puedan cuidar sus terrenos que tienen en esos lugares. Sí, antes de ir con el coronel, denme un minuto que está una llamada desde Choluteca. Don Adrián Matamoros. Don Adrián, buenos días. Don Adrián. Coronel. Sí. Retomando, licenciado, un tema que tocó bien específico y fue una pregunta que usted le recalcó directamente al coronel Gross acerca de los radares, ¿ya? De lo cual él explicó explícitamente la situación actual de nosotros, pero nosotros contamos con los recursos adecuados, con el obvio, ¿ya? Con las ayudas de otras agencias. ¿Sabe qué esperaría yo? Sí. Que ustedes tuvieran la mejor tecnología de Centroamérica. Eso es lo para ideal. Radares, para escáner, para encontrar toda la delincuencia. Eso quisiéramos nosotros. Eso es que lo yo ideal. sé que Sí. no es fácil. Entonces, y que los países que son amigos nuestros nos ayudan bien poquito. No crean que es una gran ayuda la que nos dan, es que yo sé de eso. No porque me lo contaron, yo en algún momento estuve ahí. Y sé que estos señores con las uñas trabajan. No es que las Fuerzas Armadas de Honduras tienen un gran equipamiento y una tecnología espectacular, no es cierto. ¿O estoy equivocado? Hay limitantes. hay limitantes. Pero los esfuerzos... No, yo ¿verdad? sé que ustedes hacen Bien. todos los esfuerzos. Y tenemos también la anuencia de nuestra señora Presidente, señor Ministro, y la intención de nuestro señor Jefe de Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, que prácticamente nosotros somos el brazo operativo, ¿verdad? Y no nos podemos aquí quedar de brazos cruzados porque no tenemos los radares y esas cuestiones, y los vamos a quedar de brazos cruzados, y esto va a ir creciendo, ¿verdad? Continuamente. Entonces estamos poniendo todos los recursos que nosotros tenemos a disposición para luchar con ese flagelo. Cuando el coronel Gross habla de los aspectos de la detección, tenemos desde que sale una traza, se va monitoreando y todo, ya sea una traza marítima, ya sea una traza terrestre, ¿verdad? Entonces están los protocolos de activación, cada quien en su campo, ¿verdad? La Fuerza Naval en lo suyo, en el mar, ¿verdad? La Fuerza Aérea en una traza aérea, haciendo lo suyo, el escudo terrestre desplegado en todo lo que es la mosquitia, aplicando todos esos protocolos en tierra. Ahí está también la debilidad, ¿verdad? Y todas esas estrategias que nosotros podamos o que tenemos que implementar para contrarrestar esta amenaza. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos más o menos los factores que siempre entran en escenario a la hora de que una traza corona, por decir así, cuando lo logran el narcotráfico,
aterrizar su avioneta. Tenemos áreas clandestinas cerca de lo que son las áreas fluviales, ¿verdad? Cuando usted dijo, hay que decirle al pueblo, en realidad, qué es lo que maneja ahí cuando cae una traza, que quién es el que transporta esa droga, ya sea a la parte fluvial o a los medios terrestres que la van a transportar. La revista ahí dice claro, que están los medios locales a disposición de esa gente, ¿verdad? El narcotráfico se va a valer de de todo el recurso que esté a su alrededor para fructificar sus pretensiones, ¿verdad? Llámese la geografía, llámese el recurso humano local de los que viven en las áreas donde están las áreas proclives del coronamiento de las trazas. Pero algo que debe saber el pueblo hondureño, que sus Fuerzas Armadas está haciendo el trabajo adecuado para contrarrestar ese flagelo, ¿verdad? Y siempre lo vamos a seguir haciendo. No como fuera más, también porque somos hondureños, ¿verdad? Y nos debemos a eso. Porque cuando esas trazas coronan, tenemos aquellas grandes cantidades de droga que están en la parte terrestre. ¿Cuánta gente va a contaminar? ¿Cuánta población joven va a contaminar? A todo eso, esfuerzos, no únicamente es una tarea de las Fuerzas Armadas, sino que todos los ciudadanos hondureños nos debemos involucrar en contrarrestar ese flagelo. ¿Por qué? Le digo una situación. Cuando se da, la droga queda en tierra. Ahí están las áreas de almacenamiento y todos los organismos de inteligencia detectan y toda cuestión. Pero donde están la droga oculta, hay población que sabe, ¿verdad? Entonces nosotros requerimos de esa cooperación para nosotros poder hacer nuestro mejor trabajo y así nosotros poder erradicar este flagelo. Sí, solo déjeme ir a Nacaome Valle. Don Santos Hernández está desde Nacaome Valle. Don Santos. Muy buenos días, Raúl. Felicito, muy buenos días, Raúl. Felicito a las Fuerzas Armadas de nuestro país, de Honduras. Y solo le voy a hacer un llamadito de la palabra de Dios. No vayan a ir a cometer pecados. Sigan con esa lealtad que ha constituido el poder que el pueblo les ha encomendado. En el nombre de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, no vayan a ir a cometer un pecado de el mandamiento de amar al prójimo y convertirse en personas honestas para que no vayan a tener problemas enseguida de lo que ha sucedido en años anteriores. Somos seres humanos, pero no vayamos a permitir que un agente cometa un pecado como el del narcotráfico o el de ir a robar. No hagan eso, porque este grupo que está nuevo, que está participando en las Fuerzas Armadas, tiene ese valor moral con el pueblo hondureño. Lo felicito especialmente a ellos, pero quiero recomendarles algo a los coroneles. Yo no sé cómo lo hacen, yo creo que tienen un orden jerárquico, pero yo lo que quiero es decirle una recomendación y pueden explicarle al pueblo que yo no lo veo bien, que están haciendo un operativo de un trabajo, por ejemplo, de una plantación
de estos alucinógenos y la brigada que está haciendo el corte de los palos y toda la cuestión de la maleza esté con su arma de reglamento trabajando, porque a mi ver están con un machete ahí y tienen el arma de reglamento en el pecho o en la cintura, la pistola. Entonces yo pienso de que ustedes tienen una seguridad que puede tener un grupo de seguridad atrás o adelante, y el que está trabajando en el corte de todo eso no tiene que estar, esa es mi percepción, no tiene que estar con el arma de reglamento en su pecho o en la cintura por un peligro de que se le pueda zafar un disparo. Pues ustedes le pueden aclarar al pueblo y me pueden aclarar esa cuestión, y mucho gusto por la participación. Gracias, don Santos. Coronel Valerio. Qué bueno escuchar las palabras del ciudadano cuando habla de Dios. Y precisamente nuestras Fuerzas Armadas, todos los proyectos, todas las operaciones que realizamos, las hacemos siempre convocando o abocándonos a Dios. Todo lo que hacemos, desde el señor jefe del Estado Mayor Conjunto hasta el último soldado. Y siempre esperamos que Dios nos permita siempre andar por el bien, con ese honor, con esa lealtad y ese sacrificio que siempre nos ha identificado a nosotros los militares. Esta pregunta se relaciona con la pregunta anterior que hablaban qué hacemos con los involucrados en cuestiones de narcotráfico. En las Fuerzas Armadas existe la depuración, es una depuración constante que nosotros realizamos. Yo, que pertenezco a la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, estamos realizando inspecciones de todas las operaciones que realizan nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, y si alguno de ellos en algún momento cae en actos ilícitos, tenga la seguridad que va a ser puesto a la orden de los tribunales para que pueda afrontar toda la situación en que ha sido involucrado, sin importar el grado. Con respecto a... Quería explicar con respecto al video que está saliendo. Cuando se hacen ese tipo de operaciones, nosotros vamos en apoyo a otras instituciones. En ese caso es un video probablemente único, pero en el caso que vayan con la ATI, con la lucha contra el narcotráfico, siempre va personas, se forman equipos, personas que se encargan de, ya sea en ese caso, de cortar la droga, depositarla en un lugar y luego ser incinerada, y también personas que se encargan de hacer un primer anillo, un segundo anillo, tercer anillo, de acuerdo a la amenaza que se encontró en ese momento. Pero realmente sí lo hacemos de esa forma, conformamos equipos para que la operación sea un éxito. ¿Me iba a decir, no? Licenciado, relacionado con la pregunta que hacía don Israel Mendoza, y siempre ligado al comentario que hace el coronel Valerio, él mencionaba que si en las Fuerzas Armadas se investigan nuestros miembros en relación a la posible participación en actividades ilícitas, y definitivamente es parte de la dinámica de las Fuerzas Armadas investigar a cada uno de sus miembros, y nosotros estamos totalmente claros en el sentido de que si cometemos un acto ilícito definitivamente vamos a enfrentar la ley. Eso inmediatamente el miembro de las Fuerzas Armadas es separado de la institución y luego puesto a la orden de los tribunales, y eso es de manera permanente. Y yo creo que es una muy buena acción esa que se hace. Nosotros mismos, aquí todos los que estamos y todos los miembros de las Fuerzas Armadas son sometidos también a pruebas de confianza. Nosotros hacemos nuestras declaraciones de bienes, el polígrafo, para todos los cargos que nosotros tenemos que hacerlo. Y definitivamente hay una investigación interna, y eso lo hace la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, lo hace la Inspectoría en cada una de las fuerzas, y yo creo que vamos muy bien. Y ligado con la parte espiritual, yo creo que cuando uno lleva la parte espiritual muy fortalecida, definitivamente le da temor, le da miedo, sabe que no tiene que hacer un acto alejado de la doctrina de Dios. Yo creo que eso también ha funcionado muy bien en nosotros. Nosotros tenemos muy claro ese principio de que la parte espiritual es fundamental, y lo practicamos las 24 horas del día. También don Israel preguntaba si nosotros vamos a continuar apoyando a lo que es la Policía Nacional en lo que es seguridad ciudadana.
Es una de las misiones que estamos haciendo. Estamos enfocando eso a nivel nacional. Habrán nuevas estrategias, la delincuencia muta, y uno de los aspectos fundamentales que está haciendo ahorita las Fuerzas Armadas es ese apoyo que le está dando al Instituto Nacional Penitenciario a través de la Policía Militar. Ya sabemos los resultados que hay, y lo importante de esto es que ya se está capacitando nuevo personal en el INP, más de 1000 agentes, ya se ha anunciado esa capacitación. Esa gente va a ser involucrada ya en el trabajo específico de ellos. Los policías militares van a ser extraídos y luego van a ser involucrados ya en trabajos de seguridad ciudadana en todas aquellas áreas conflictivas a nivel nacional en apoyo a nuestra policía. Voy a Puerto Cortés, don Raúl González desde Puerto Cortés. Buenos días, don Raúl. Muy buenos días, saludos, bendiciones para todos ustedes. Me siento orgulloso de esos 4 personajes que tiene usted ahí. Bendiciones, que Dios cubra con su sangre de tanta maldad que hay en este país. Mi pregunta como ciudadano, escuchen bien lo que yo les voy a decir con mucha humildad y respeto como ciudadano. Un consejo como pueblo, ¿por qué cuando ustedes ven que hay siembra de árboles de coca o lo que sea, marihuana, ¿por qué no se da a la opinión pública quién es el dueño? ¿Quién alquila esa tierra? El Estado debería, yo les voy a dar una solución simple para que yo como dueño de tierra no preste mi tierra para cosas ilícitas. Ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, mi pregunta es como pueblo, ¿por qué el Estado, si identifica don Pedro, don Juan, le encontramos tantas manzanas de cultivo dañino para nuestra población, nuestra juventud, ¿por qué no le quitan esa tierra y se la dan al pueblo que siembre frijol, maíz, que tanto que se necesita en este país? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué se está haciendo? Porque nosotros miramos que ustedes hacen su trabajo. Los felicitamos como pueblo. Nos sentimos orgullosos de las Fuerzas Armadas. Confiamos en ustedes. Pero también vemos que es un trabajo estéril. Esa misma persona que prestó su tierra para dicha siembra, a los 4 o 5 años, no me van a decir que no. Hemos visto y tenemos historial de que siguen en la misma puercada. Entonces, como pueblo, yo le digo a la presidenta, decomisa esa tierra, ponga delitos graves a esa persona que presta esa tierra y desen las personas que tanto necesitan sembrar maíz y frijoles. Bendiciones para ustedes, los felicito. Gracias. Gracias a usted por su comunicación, don Raúl González, desde Puerto Cortés. Voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Bien, continuamos. Voy a volver. Honduras está catalogado como uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importante entre Sudamérica y México. ¿Cómo se ha preparado las Fuerzas Armadas para contrarrestar este narcotráfico? Vuelvo a los radares o aviones o equipos que tienen las Fuerzas Armadas para desarrollar operativos contra el narcotráfico. Ya se ha restablecido el convenio con Estados Unidos. ¿Qué me dicen de eso? Sí, es muy importante recalcar esta parte que mencionábamos, de que hemos sido unas Fuerzas Armadas, una institución que hemos estado siempre de frente ante estas situaciones, pero muy bien mencionaba usted el hecho de contar con tecnología, con los recursos indispensables para poder hacer este tipo de actividades. Lógicamente esto lo que nos da es poder ampliar estos horizontes y lógicamente necesitamos ese tipo de apoyo, ya sea de los países amigos y de aquellos que contribuyen directamente para combatir este tipo de flagelos. Ahora, dentro de esta situación es importante que el pueblo hondureño sepa de que una vez de que existe un compromiso y una sincronización, una armonía institucional y verdaderas líneas estratégicas establecidas para el funcionamiento de una institución como son las Fuerzas Armadas, esto pues hace que las actividades funcionen de mejor manera. Y esto es el hecho de que en la actualidad podemos contar nosotros con el apoyo, ya que el señor ministro de Defensa se ha dado cuenta de todas estas debilidades que la institución tiene y ha brindado su apoyo realmente de manera muy comprometida en la obtención de los recursos para adquirir este tipo de tecnologías,
para ver aquellos aspectos legales que nos limitaban a la reparación de aeronaves, a la adquisición de tecnología de punta. Y esto es muy importante porque esa es la parte del mando estratégico que necesita una institución. Luego, a través de esta situación, pues el compromiso del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, de poder orientar todos los esfuerzos de la institución para crear un ambiente de seguridad. ¿Cómo se logra esto? Se logra profesionalizando las instituciones, coordinando, sincronizando las actividades y también el apoyo con recursos. Estamos comenzando en mejorar las condiciones de este personal que está en los diferentes escudos, dentro de las diferentes áreas de responsabilidad. Estamos hablando de que se les está proporcionando movilidad, más que todo a las fuerzas que están empeñadas en tierra, porque anteriormente se disponía del personal, pero este personal necesita de recursos para moverse, necesita de motocicletas, necesita aeronaves, necesita carros. Y esto es lo que el señor jefe del Estado Mayor Conjunto tiene como visión, dar el apoyo necesario para que todas estas tropas tengan las condiciones, tengan los recursos necesarios para poder desarrollar este tipo de actividades en la lucha de frente contra el crimen organizado. Y hay una situación también muy importante, licenciado, que también se están llevando a cabo otro tipo de líneas estratégicas, como el apoyo a la educación, la proyección hacia los niños, hacia los menores, de poder llevar, de poder hacer conciencia de todas estas actividades a estas personas que están también involucradas, porque necesitamos del apoyo de toda la población. No solamente de manera aislada vamos a poder lograr este tipo de situaciones, y creo que esto ha sido un buen arranque, el poder desarrollar este tipo de planificaciones de manera estratégica para que al final esto se vea reflejado en las actividades operativas que ya se llevan dentro de estos terrenos para poder detectar, para poder identificar, destruir y luego poder judicializar. Y esa es una de las actividades y de las preguntas que hemos estado viendo de que el pueblo tiene, de que qué se está haciendo para poder judicializar esto. Entonces, aquí es donde retrocedo y le digo, esta es una actividad de las instituciones que estamos involucradas, de investigación, de análisis, de poder detectar de dónde vienen todos estos propietarios de todos estos terrenos, porque estamos hablando de más de 903 manzanas. Estamos hablando de más de 2.300 hectáreas, entonces todo esto lógicamente tienen dueños. La mayor parte, Olancho, La Mosquitia, Colón. Colón, es la mayor parte. ¿Por qué esos tres departamentos es lo más? Brindan muchas facilidades, licenciado. Este tipo de actividades requieren de zonas que tengan un tipo de altura, un tipo de humedad, porque el desarrollo de la planta de coca requiere de eso. Una planta de coca, como bien sabemos nosotros, necesita aproximadamente de 2 a 3 años para que pueda estar brindando los resultados, y porque esto es un arbusto, eso es un arbusto que crece en esas zonas. Luego, la parte de el hecho de que estas zonas son inaccesibles también les presentan otro tipo de ventajas. Entonces, por eso buscan estas zonas, por las condiciones climatológicas que se dan en ellas y por lo lejano que son, para poder ocultarlas ante la detección, ante los patrullajes, ante los reconocimientos aéreos que las Fuerzas Armadas están desarrollando constantemente. Licenciado, las Fuerzas Armadas, casi hemos estado hablando de actividades activas, porque ya el problema lo tenemos y casi nosotros siempre somos reactivos a los problemas que ya tenemos. Pero las Fuerzas Armadas, además de que está llevando a cabo operaciones, también lleva algunas actividades pasivas que en algún momento se van a conocer, porque es importante conocer la idiosincrasia de esos lugares donde se llevan a cabo este tipo de operaciones. Ya hablamos del terreno como es, las dificultades que tenemos nosotros para desarrollar, pero hay algo bien importante y quiero hablar de la educación. Cuando hablamos de educación, y no solamente de la población que vive en ese sector, sino que nosotros también como fuerzas militares nos hemos estado profesionalizando en poder llevar a cabo ese tipo de operaciones con todos los conocimientos básicos para poder enfrentar. Es así que las Fuerzas Armadas, por medio de las unidades, también ha creado algunos programas para acercarnos a la población. Es importante cuando uno llega a esa población
y nos dicen, por primera vez vemos un soldado aquí. Y eso es parte del apoyo que hemos estado recibiendo de la señora Presidenta de la República, donde estamos llegando a lugares inhóspitos donde antes un militar había puesto un pie. Entonces, quiero poner esta palabra, gobernanza. Al final de todas estas operaciones, lo que nosotros queremos es lograr la gobernanza de todas esas áreas. Que nunca más digan que el crimen organizado tiene el control de todos esos lugares. Entonces, ¿cómo lograr esa gobernanza? Lógicamente que tenemos un plan. Las Fuerzas Armadas nunca realizamos una operación si no tenemos un plan para hacerlo. Ya hemos logrado configurar el área, hemos tenido ya identificados algunos objetivos que posteriormente se van a realizar, para que al final, por medio de todas estas operaciones, como decía anteriormente don Raúl, que habló, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, por medio de censos que ya se está realizando, es una operación bastante grande, para que al final podamos nosotros entregarle a las instituciones del Estado estas áreas ya con un flagelo controlado, porque la palabra clave ahí es el control. ¿Cómo lograr tener el control de esas actividades? Y no solamente venirlo a decir, sino que todo el mundo mire que así es, que puedan realizar sus actividades sin ningún problema en ese sector. Sí. Bien, ¿qué estamos haciendo? Definitivamente, ya lo hemos explicado, hay una orden de la señora Comandante General de las Fuerzas Armadas de combatir el narcotráfico de manera frontal. Entonces, de ahí deriva una serie de acciones contenidas en nuestro plan estratégico. En las Fuerzas Armadas no se improvisa. Definitivamente ahí hay estudios y se hacen planes y los planes se cumplen. Y ahí una de las principales acciones que se están haciendo actualmente es adiestrar el recurso humano en dos sentidos. Número uno, atacar esas bandas criminales que se dedican a cometer esos ilícitos. Pero dos, también a respetar los derechos humanos de todos esos sectores que tal vez se ven involucrados en este tipo de acciones ilícitas, o sea, todo en el marco de la ley. Luego también tenemos como eje central lo que yo ya había mencionado, que es atacar los centros de producción de este tipo de drogas, ya sea marihuana o sea cocaína. Estoy hablando de viveros, plantaciones, los químicos, lavado de activos, todo lo que implica eso. Después lo que mencionaban los ciudadanos allí, que decían ahí que nunca se hace, es identificar y capturar los implicados en este tipo de cultivo. También es uno de los objetivos fundamentales que actualmente tenemos, y para eso necesitamos el apoyo de la población. Luego también algunas de las acciones estratégicas que estamos haciendo es fortalecer esos vínculos de cooperación con otras naciones, con países amigos. La situación del narcotráfico no es un problema de Honduras, es un problema mundial, es un problema grande que está causando muerte, destrucción, luto, dolor, todo lo que nosotros ya sabemos. Y de allí también otro eje central de la actual administración es que se va a dotar de todos los recursos logísticos necesarios para ser eficaces en esa área de operaciones. Y algo muy importante que yo quiero destacar es que a la fecha los traspasos de mando a nivel Fuerzas Armadas ya se dieron. Estamos hablando de los primeros 15 días de este mes, y la intención es que ya estos mandos están establecidos con líneas estratégicas claras de qué hacer, y una de ellas precisamente es combate frontal al narcotráfico. Sí, en Colón Olancho, y gracias a Dios, existe la suficiencia presencia militar para hacerle frente a estos narcotraficantes. ¿Cómo están haciendo? Sí, fíjese que este es un trabajo bien interesante, licenciado, ya que al momento de crear este comando de apoyo institucional se ha podido aunar todos estos esfuerzos. ¿Cómo está organizada las Fuerzas Armadas para poder tener presencia en todos estos sectores? Las Fuerzas Armadas está actualmente organizado en brigadas, que estas están en todos los departamentos de Honduras y tienen cobertura con unidades independientes, y para esto se han creado las regiones militares. En estas regiones militares existen comandantes militares que están encargados de desarrollar las operaciones, y estas regiones militares también están apoyadas por las unidades que están en todo el país, principalmente en Olancho, en Tocoa, Colón, gracias a Dios, ya que aquí se encuentran las fuerzas de tarea conjuntas que actúan con personal de tropa
de todas nuestras fuerzas oficiales, técnicos, especialistas, analistas y personal de apoyo de otras instituciones. Entonces, de esa manera se están apoyando en la actualidad con recursos económicos, con recursos tecnológicos, con adiestramiento, para que todas estas fuerzas que están distribuidas a lo largo y ancho del país puedan tener esa presencia en estas zonas que son bastante inaccesibles. Y en ese sentido quiero que analicemos esta parte en donde el señor jefe del Estado Mayor Conjunto se ha preocupado y una de sus visiones es fortalecer este tipo de actividades más que todo terrestres. Parece mentira, licenciado, pero hasta el año pasado logramos tener dentro del territorio de la Mosquitia vehículos que son todoterreno, que anteriormente no podíamos contar con este tipo de vehículos. Ahora los tiene esta Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García, que su área de operaciones es en la Mosquitia, porque es tan extenso el territorio de que no solamente podemos llegar a estos lugares a pie, y la proyección y la visión del señor jefe del Estado Mayor Conjunto es poder potencializar estas fuerzas de tarea, poderles brindar todos los recursos necesarios para transporte, vehículos, poder disponer de aeronaves en el momento que sea necesario, de motocicletas, vehículos más rápidos, para que podemos de esta manera poder extender nuestras operaciones. Porque también el narcotráfico tiene tentáculos increíblemente largos, están metidos en todos lados, pero las Fuerzas Armadas también estamos potencializándonos para poder tener la presencia y hacer lo que decía el coronel Valerio, poder controlar esos sectores que anteriormente no disponían de un control militar y de otras instituciones del Estado. Aunado a eso, licenciado, porque hablamos de lo que es el departamento de Colón, Olancho, la Mosquitia, que son las áreas más proclives a este tipo de flagelo. ¿Ya? Tenemos la configuración en el litoral, ¿ya? Donde entran lo que es las trazas, los cultivos masivos que han habido en las áreas de estos dos departamentos, prácticamente Colón y Olancho. ¿Ya? Aunado a lo que dice el coronel Gross, también tenemos nosotros ahí desplegada una fuerza de tarea específica, ¿ya? Para dar respuesta inmediata a todos los requerimientos, ya sea de paso, en todo el espectro que lleve el narcotráfico. En cuanto a las estrategias establecidas por nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? De cual vienen las directrices directas de nuestra señora Comandante General de las Fuerzas Armadas, el señor Ministro, y la intención directa de nuestro señor Jefe de Estado Mayor Conjunto, mi General Hernández, ¿verdad? Es combatir directamente a este flagelo. Por ejemplo, aquí tenemos al coronel Gross, Valerio, mi persona. En ciertos momentos nosotros estuvimos desplegados en lo que es la misión del escudo terrestre. El accionar que vivió Gross en su momento, Valerio, mi persona, fue diferente. Como decía yo al inicio del programa, la amenaza mutua constantemente. La revista Instant Crime define ahí los mercados atrayentes, ¿verdad?, de la droga. Hablamos de un kilo puesto en Estados Unidos, $25,000, $30,000 en Europa, llegando allá a Australia, $100,000. Eso significa que el narcotráfico va a buscar las 1000 maneras y las 1000 formas de ellos fructificar sus intenciones. Y es ahí nosotros como Fuerzas Armadas, ¿verdad?, viene la reformulación de nuestro plan estratégico, de la forma de actuar en los diferentes componentes, ya sea aéreo, naval y terrestre. Como repito, la intención
de nuestro señor jefe de Estado Mayor Conjunto es darle dinamismo a cada uno de esos componentes, ¿verdad? Por decir, si nosotros trabajamos en el ambiente naval, que nuestras embarcaciones estén a la altura de hacer una adecuada y debida interdicción, ¿verdad? Que tengamos el equipo adecuado, y sabemos los esfuerzos que está haciendo nuestra comandante general en dotarnos, ¿verdad?, de todo ese recurso que nosotros necesitamos como brazo operativo para poder nosotros fructificar en debida forma todos esos eventos, ¿verdad? También la manera de cómo nosotros podemos conjugar o cómo debemos conjugar las operaciones, estos tres componentes, es muy significativo, ¿va? Y el compromiso que debe tener cada soldado en cada rincón de la República en combate a este flagelo. Tenemos también el acercamiento que ha tenido nuestra institución, ¿verdad?, a través de los diferentes programas, como lo mencionó el coronel Valerio, aunado a eso las palabras del señor Antonio Velázquez, de Adrián Matamoros, Raúl González, que como ellos manifiestan, ¿verdad?, manifiestan esa confiabilidad que ellos quieren en nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Díganme algo, solo díganme algo. Sí. ¿Los narcos que cultivan coca en Honduras son hondureños o son extranjeros? Bien, la revista Inside Crime dice ahí, ¿verdad? Y usted puede ver que en el cultivo de por decir así, las plantaciones de coca se está usando mano de obra local, ¿verdad? Dice ahí, cuando nosotros hacemos la observación, ¿verdad?, y hacemos notorio, ¿verdad?, este llamado a nuestra población que evite de todas formas inmiscuirse en este tipo de situaciones, lo cual lo que trae es problemas serios a nuestra nación, ¿verdad?, ya sea en salud, economía y en todos los componentes de vida. Dígame, sí, otra cosa que le quiero preguntar. El fentanilo es una droga, entiendo que muy fuerte, ya se está haciendo en Honduras. Bueno, definitivamente hablábamos de la mutación de lo que son las amenazas, la delincuencia muy organizada. Y claro, estos delincuentes, estas bandas criminales están inventando, están innovando, por decirlo así. Y una de las nuevas drogas que por lo menos aquí, bueno, ya tiene su tiempo, pero el problema es que está causando efectos muy altos en otras naciones, y precisamente como usted lo está hablando, que es el fentanilo. Al fentanilo debemos tenerle mucho cuidado, porque ese provoca muerte, ese es mucho más fuerte que lo que es la cocaína, la heroína. Y definitivamente, según lo que se ha analizado, fabricarla es mucho más fácil que en sí el proceso que lleva la cocaína. Por tanto, en el país ya se ha informado, han habido 2 eventos donde se ha decomisado precisamente fentanilo. O sea, pero los informes de ustedes, ¿qué es el fentanilo? ¿Ha venido? Aunque es el fentanilo, corríjanme. Según he leído, eso empezó en México, ¿no? Sí, ¿pero aquí hacen eso o no? Definitivamente. ¿O solo es que lo han decomisado? Es que solamente se ha decomisado, y eso viene de otras naciones. Pero tenemos que estar atentos, pero yo creo que aquí lo que hay que puntualizar es nuestra juventud, nuestros niños, nuestra sociedad. Esa droga puede ya estar circulando en nuestra sociedad, en los centros educativos, en todos los lugares donde hay personas. Y yo voy a ser enfático en eso. En otros países es uno de los factores que más causa muerte, y por ser tan potente. Entonces yo creo que nosotros debemos estar, atentos, lógicamente, a evitar que entre, y si entra se decomisa, se destruye, pero también a evitar que nuestra juventud, nuestros niños y todos pues puedan consumir este tipo de drogas, porque el daño a la salud es irreversible. Sí, dice Inside Crimes que Honduras ha reproducido el sistema de producción
de cocaína establecida en Colombia con narcolaboratorios y pistas de aterrizaje cerca de puntos de partida. ¿Cómo se está contrarrestando eso? ¿Cómo desarticular estas estructuras para que no suceda lo que pasa en México? Bien, esto es algo bien complejo. Es una serie de actividades que lógicamente están dirigidas, controladas, planificadas y financiadas por el crimen organizado. Cuando nosotros hablábamos de las estructuras y nos preguntaba si estas organizaciones están conformadas por compatriotas, por extranjeros, podemos llamarle esto como una especie de coinversión en la realización del crimen organizado, porque muchas asesorías han venido de otros países para que se puedan desarrollar este tipo de actividades, porque ya esto requiere de otros apoyos económicos. Entonces, ¿cuál ha sido una de las misiones específicas de las Fuerzas Armadas? Es poder desarrollar estos sistemas de inteligencia que nos puedan brindar a nosotros la información adecuada y sobre todo oportuna para poder identificar todas aquellas áreas en donde se están desarrollando o donde nosotros proyectamos que se van a desarrollar este tipo de actividades, para poder de esta manera intervenir de manera eficiente y poder cortar este tipo de operaciones. Ha resultado difícil, pero estamos acondicionando algunas actividades, estamos acondicionando algunos planes de acción con la participación de otras instituciones que apoyan a las Fuerzas Armadas en información, en brindarnos algunos parámetros de bastante certeza para identificar esto. Porque si nosotros no lo hacemos así, si la institución no desarrolla este tipo de planes, créame que esto sería de consecuencias estratosféricas a la actualidad. Entonces, estamos haciéndolo poco a poco, nos estamos actualizando, estamos desarrollando este tipo de actividades y sobre todo estamos potencializando las Fuerzas Armadas con recursos de transporte para que éstas puedan desarrollar de manera eficaz y eficiente este tipo de acciones en contra de este flagelo. Licenciado. Sí, vamos a la parte final. Okay. Le deseo lo mejor, que sigan combatiendo el crimen, el narcotráfico. Los militares sé que hacen lo mejor por el país. Necesitan tecnología también. He hablado con algunas autoridades de gobierno que dicen que están dispuestos a apoyarlo, y ojalá que el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos amigos, apoyen a nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Voy a iniciar con el coronel Héctor Benjamín Valerio Ardón, que es el inspector general de las Fuerzas Armadas, para que me brinde su mensaje final. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Definitivamente que esto pasa o ponemos en el centro el dinero. Todo redonda el dinero. A veces decimos que el dinero es un mal, pero todo depende cómo nosotros lo usemos. En vez de poner el dinero como centro de nuestras vidas, debemos de poner a quien nos puede dar el dinero. Y ese dinero nos lo puede dar Dios. Dios. El problema del narcotráfico es un problema mundial. No es un problema solo de las Fuerzas Armadas, no es un problema solo de la señora Presidenta de la República, es un problema de todos. Debemos de unirnos como hondureños, que las instituciones del Estado involucradas en estas actividades hagan su mayor esfuerzo y seguramente que dentro de poco vamos a decir misión cumplida. Muchas gracias. Gracias a usted, el coronel de artillería José Donaldo Reyes García. Coronel. Licenciado. Bien, como Fuerzas Armadas, nuestra población debe estar segura de que sus Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo adecuadamente, siguiendo siempre esos preceptos, las líneas directas de nuestra superioridad, nuestra señora comandanta general de las Fuerzas Armadas, señor ministro, nuestro señor jefe de Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, de lo cual nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas que tenemos actualmente y ver los comentarios positivos de la ciudadanía donde se expresa muy adecuadamente de nuestra institución. Eso nos motiva a nosotros para seguir adelante y hacer nuestro trabajo de la mejor forma
como ciudadanos también de nuestra nación. Y aprovechar la oportunidad, licenciado, como comandante del Comando de Apoyo al Ecosistema y Ambiente, tenemos este otro flagelo también que nos tiene que atañar como hondureños, la cual es la protección de nuestros bosques. Que dado este flagelo también de que este foro se trató aquí en estas 2 horas, va aunado también a los efectos que este flagelo ocasiona en nuestro ecosistema. El día de mañana vamos a tener lo que es el lanzamiento de la campaña de prevención contra incendios a nivel nacional, ¿ya? Donde esperamos y contamos con el apoyo de la ciudadanía, ¿ya? En los reportes adecuados y también... Convoque a todos los medios para que los medios... Sí, va a haber participación de eso en el sector de la montañita, ¿ya? Donde exhortamos a nuestra población tener ese hábito del reporte, ¿ya? No dime porque el vecino se va a enojar porque me reportó, porque hice esto, no. O sea, es para evitar un mal mayor. Muchas gracias por haber participado esta mañana. Gracias, licenciado. A usted, el coronel Otoniel Gros Castillo. Coronel. Gracias. Quiero finalizar diciéndole al pueblo en general, que las Fuerzas Armadas es una institución que viene del pueblo. Estamos al servicio del pueblo y que pueden tener total certidumbre de que todos los esfuerzos que cada uno de los miembros de sus Fuerzas Armadas están realizando es para crear un ambiente de seguridad, un ambiente de paz, un ambiente en el que podamos tener todos una armonía como hermanos, como habitantes de este territorio que tanto amamos. Y quiero dejarles esta seguridad a ustedes como pueblo, como compatriotas que estamos en esta lucha frontal, de que las Fuerzas Armadas siempre vamos a hacer lo correcto, que el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, tiene como visión que en todo este año se puedan desarrollar todos estos planes, todas estas actividades que nos permitan tener un ambiente de seguridad, un ambiente de paz para nuestros jóvenes, para que desarrolle la economía y que podamos siempre tener presente de que como nuestra Honduras no hay otra. Gracias. Muchas gracias, coronel Gros Castillo. Vamos a cerrar con el coronel Santos Nolasco Guifarro. Bien, licenciado, solamente decirle a la población hondureña que nosotros como Fuerzas Armadas nos comprometemos a seguir trabajando, les agradecemos por la confianza que nos tienen, vamos a respetar cada uno de los estamentos legales que rigen nuestro país y definitivamente estamos claros en lo que vamos a hacer y en lo que estamos haciendo. Tenemos un mandato claro de lo que es nuestra señora Comandante General de las Fuerzas Armadas y es combatir el narcotráfico de manera frontal. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto va a desarrollar cada una de las líneas de acción orientadas a conseguir ese objetivo. Una de ellas particularmente es dotar de todos los medios logísticos a las fuerzas operativas para que sean eficaces en su trabajo, particularmente en las fuerzas de tierra. Luego, decirle a la población hondureña que este año 2024 vamos a estar muy cerca de ustedes a través de brigadas médicas, atenciones sociales y haciendo todas aquellas actividades que nosotros podemos ayudar a la población, incluyendo lo que es la parte de mitigación de desastres naturales. Confiamos que 2024 va a ser un año totalmente exitoso. Yo creo que con la guía de Dios y el esfuerzo de todos vamos a conseguir cada uno de los objetivos que nos propongamos. Gracias, el coronel Santos Nolasco Guifarro. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Así la Fuerza Armada está luchando contra el flagelo del narcotráfico, que es mundial. Eso del fentanilo hay que ponerle cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Definitivamente que sí. Bien, ojalá que reciban todo el apoyo del gobierno, de nosotros, los ciudadanos hondureños, para que hagan una buena labor. ¿Y usted a qué teléfono se puede informar cuando alguien ve en algún pueblo, en algún lugar remoto del país? Autoridad más cercana, pienso yo, porque hay varios teléfonos ahí, pero creo que hay que abocarse a la autoridad más cercana, guardando las medidas de seguridad necesarias, y yo creo que la autoridad va a estar atenta ahí para poderle atender su denuncia.
Bien, gracias, que tengan una buena semana. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Gracias, buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?